chingos! Esta vez me han pedido un vídeo sobre la misión Pop-Up, que os dejaré por aquí la fotito para que lo veáis. El tema es año de visita a Corea 2023-2024 y he pensado en haceros un top 5 de lo que yo visitaría en mi primer viaje a Corea. Os pongo un poco en contexto. Yo antes de que viniera la pandemia, yo había organizado mi viaje a Corea, pero se tuvo que anular por el bichito que ya sabéis y se fue al traste. Entonces yo he recogido de mi guía que yo me hice personal, no la he mirado a ningún sitio, vi lo que me gustaría ver y he hecho mi top 5 de lugares muy poco conocidos, creo yo. Algunos conocidos, pero otros no tanto, creo, y así os lo apuntáis para vuestro viaje. Así que vamos allá con mi top 5 de atracciones turísticas en Corea. En primer lugar, Space Wall. Os dejo por aquí la foto. La escultura experiencial más grande de Corea planificada, producida e instalada por POSCO y donada a los ciudadanos de Pohang. Es un nuevo concepto de escultura experiencial que ha sido difícil de ver en Corea, ya que es una escultura donde los visitantes pasan de simplemente verla a tocarla, podemos estar ahí, vaya, y además caminar directamente por la obra, donde el arte y el público se fusionan en un solo paisaje. Las elegantes curvas que tiene de hierro y las luces que decoran el cielo nocturno simbolizan Pohang, no sé si lo pronuncio bien, la ciudad de hierro y luz. Mirando hacia la vista de 360 grados, puedes disfrutar del hermoso paisaje de Pohang, la brillante vista nocturna de la acería y el amanecer y el atardecer de la bahía de Yeongjil. Además, sale en un drama súper conocido, Un amor predestinado. Os dejo por aquí fotito, que si no lo has visto te lo súper recomiendo, te va a encantar. El segundo es de Galería, os dejo por aquí la foto. Es la primera y más grande franquicia de tiendas departamentales de lujo, manteniéndose a la vanguardia del mercado minorista premium en Corea del Sur desde el momento de su inauguración. La tienda abierta en Gwangju, no sé si lo pronuncio bien, es la sexta sucursal de Galería en Gwangju. Es un lugar donde los visitantes se involucran con la arquitectura y la cultura mientras compran. Y es que, ¿qué me vais a decir? Es que mirad el edificio, es que es una maravilla. Ese trozo de cristal que además se ve desde dentro, desde fuera, los colores, la arquitectura es fascinante, la verdad, es preciosa y yo creo que merece la pena verlo por fuera y por dentro, y así de paso pues compramos algunas cositas. El tercero es Boseong Green Tea. Boseong-gun es la región que cultiva más té en Corea y es el hogar del té coreano y todavía representa la mayor parte de la producción nacional de té. Se plantaron y se mantuvieron más de 3 millones de árboles ornamentales, incluidos cedros, cipreses y un bosque protector. Gracias a los esfuerzos continuos, los campos de té, de los que solo quedaron rastros, se han cultivado, ahora están llenos de verde y se han convertido en una atracción de visita obligada para cualquiera que visite Boseong. Los árboles de té aquí se cultivan artificialmente a gran escala, a diferencia de los árboles de té silvestres, que crecen en las laderas de los campos de bambú, robles y bosques de alisos, bañados por el rocío. Hoy en día la mayor parte del té producido por empresa se elabora con las hojas de té de Boseong y se dice que el té de aquí se vende disfrazado de té en otras regiones o de té silvestre. Cuarto, la aldea de Yandong. Es una aldea histórica con una tradición de más de 500 años y fue registrada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO como Aldeas Históricas Coreanas, Aoe y Yandong en julio de 2010. Las aldeas de clanes coreanos se formaron a principios de la dinastía Joseon y representaron aproximadamente el 80% de todas las aldeas a finales de la dinastía Joseon. Entre ellos, Yandong, que ha mantenido su esencia hasta el día de hoy, tiene una forma de edificio que se adapta al clima de la alta temperatura y humedad en verano y baja temperatura y sequedad en invierno. En esta aldea, no solo los componentes representativos de una aldea clan, incluida la casa principal, la residencia, el templo y pabellón principal, Seowon y Seodan, así como las tierras agrícolas circundantes y el paisaje natural, permanecen completamente casi intactos, sino también los elementos tangibles, así como los rituales y juegos relacionados con este pueblo. Posee numerosos legados espirituales, entre escritos y obras de arte. La verdad que es una fantasía de pueblo, si podéis visitarlo. A mí en fotos me parece espectacular y es algo que visitaría, sobre todo porque es patrimonio de la humanidad y estas cosas hay que verlas antes de que, te digo, que desaparezca. Y por último, no menos importante, el número 5, el Parque Nacional Seorok-Gasan. Fue designado quinto Parque Nacional de Corea en 1970 y Monumento Natural en 1965. Su valor de conservación ha sido reconocido internacionalmente y el área fue designada y administrada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1982. Dentro de este gran parque hay muchísimas rutas y yo
si voy, bueno, es la que organicé, yo quiero hacer la ruta Ulsan Bawi. Os dejo también por aquí alguna foto. Es una ruta de 3,8 kilómetros, no es muy larga, la verdad. Unas 3 horas y media, 4 ida y vuelta, o sea, que vamos, que 2 horas ir tranquilamente para hacer fotos, te comes tu bocadillo, tu snack y vuelves otras 2 horas. Tranquilamente, ¿eh? Y desde arriba parece que hay un mirador con unas vistas increíbles. A mí me encanta la naturaleza, me encanta el trekking y yo creo que es algo de Corea que apenas se enseña y yo lo vería. Y nada, hasta aquí mis 5 atracciones turísticas de Corea, menos conocidas. ¿Qué os han parecido? ¿Conocíais todas? ¿Cuál conocíais? ¿Cuál es la que más os ha gustado? ¿Qué es lo que visitarías tú en un primer viaje a Corea? Déjame en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!